Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, el día de hoy estamos ya en nuestro video número 36 de nuestra enseñanza hablando de la verdadera gracia. Amén. Y nos habíamos quedado en Efesios capítulo 4, el versículo 22. ¿Qué es lo que dice Efesios 4, versículo 22? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Habíamos estado explicando este versículo y el enfoque que estábamos dirigiendo o que queríamos hacer ver de este versículo es que realmente la escritura está hablando del nuevo hombre, de un nuevo hombre que es completamente santo. Y es más, la escritura dice claramente que este nuevo hombre creado es según la justicia de Dios y santidad de la verdad. No está hablando de cualquier tipo de santidad. No está hablando simplemente de ser buena gente, no está hablando de los estándares humanos, sino está hablando del estándar más alto de Dios. Es un estándar el cual es divino, es el estándar mismo que Dios maneja para sí mismo. ¿Qué cosa es esto de la santidad de la verdad? La santidad de la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? ¿Qué es lo que dice Juan? Tu palabra es verdad. Es decir, este versículo es en la santidad de la palabra de Dios. La santidad de la palabra de Dios es el estilo de santidad que Dios maneja y usa para sí mismo. No hay santidad más alta que esta. Es la santidad cumbre y máxima. Este nuevo hombre es tan santo como Dios. ¿Por qué? Porque dice la escritura, creado según Dios en la justicia y santidad. Es decir que Dios mismo creó una santidad igual a la suya. Y es este nuevo hombre. Esto no es una obra del ser humano, es una obra divina, que Dios lo quiso así. Y estoy haciendo énfasis en esta parte para que usted pueda notar a qué punto de santidad llega esta nueva creación, la cual Dios instruye que el hombre, usted como creyente, se vista de esta nueva creación. Ahora, ¿de dónde salió esta nueva creación? Lo vimos claramente, Corintios lo dice, esta nueva creación sale cuando usted recibe a Cristo Jesús. Nace esta nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva creación es creada según la justicia de Dios, según la santidad de la verdad. Y esta nueva creación no puede fallar en ningún momento, en ningún tiempo. ¿Por qué razón? Porque ya no sería apta para que uno se vista nuevamente. ¿Sabes qué? Esta nueva creación no tiene ni siquiera la opción de fallar para pedirse perdón. ¿Por qué razón? Porque en el momento que fallara, ya no sería completamente puro. Esto de la pureza tal vez usted no lo pueda entender cuando se lo digo directamente, pero sí con ejemplos que ocurren en nuestra realidad. ¿Usted alguna vez ha tenido un tarro de pintura completamente blanca? Claro que sí. ¿Qué pasa si usted le echa una gota de pintura negra? Va a aparentar que es blanco, pero ya no es completamente blanco. Su integridad en esta medida
o en mayor o en menor medida ha sido dañada. Cuando usted tiene agua, ahí tiene agua completamente pura. Si usted le echa cualquier sustancia, ya sea pintura, ya sea cualquier líquido que no sea agua, el agua ya no es 100% pura. Está dañada o ya no es íntegramente así. Ya está mezclado, así sea con 1% o con 0.000.1, ya no es 100% pura. Para que sea algo 100% puro, tiene que ser el 100%, íntegramente. No puede haber una gota, no puede haber un gramo, nada. Si ya hay un gramo, ya esa sustancia no es el 100%. Eso es lo que pasa con la santidad. Que Dios mismo no tiene ni ápice de maldad e injusticia. Es 100% puro. Por eso Santiago dice en el Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Está refiriéndose a que Dios mismo es luz y que no hay tinieblas en él, ni un gramo. Es puro totalmente. Esa misma santidad, esa misma pureza es el estándar que Dios maneja pues para sí mismo, y es el mismo estándar que está en la nueva creación. Entonces, si fallase, aunque sea un poquito, ya no sería 100% puro. Por eso es que esta nueva creación es útil, ¿para qué? Para que nosotros, como creyentes, nos vistamos de esta nueva creación. Porque si no, ya no sería útil. El Señor tendría que crear una y otra vez nuevas creaciones. Pero no es así, dice que se vistan de esa creación que nació de nuevo. ¿Y quién es esa creación que nació de nuevo cuando recibimos a Cristo Jesús? Nosotros mismos. Pastor, ¿cómo es esto de que me visto de algo que soy, pero yo mismo peco? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? No entiendo. Muy sencillo. Por eso, al inicio de las enseñanzas de Primera de Juan, que estamos viendo ahorita, quise llevarles a distinguir cuál es la diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo. No voy a volver a repetir estos tres, pero le digo a usted, nosotros somos seres espirituales. Todo ser humano es un ser espiritual. Si nosotros nos despojamos de este cuerpo al momento de fallecer, de morir, ¿qué va a ocurrir? ¿Nosotros vamos a seguir conscientes? Claro que sí, porque nosotros somos seres espirituales. Es como que este brazo es parte de mi cuerpo, es parte mía. Pero si a mí me cortan este brazo, yo voy a seguir viviendo. Yo voy a ser consciente de mí mismo, pero mi brazo va a ser inerte y no va a ser consciente de sí mismo mi brazo. Soy yo el que le doy esa conciencia a mi brazo y que soy consciente de mi cuerpo. Algo así pasa entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes totalmente en el espíritu y somos conscientes de que no somos cuerpo. Eso es lo que ocurre. Ahora, todo ser humano es un ser espiritual. Algunos son seres espirituales de oscuridad y otros son seres espirituales de luz, los que hemos nacido de nuevo. Algunos son seres espirituales bañados de la vida eterna, gloria a Dios, y algunos son seres espirituales en muerte. Algunos seres espirituales están llenos de la bendición de Dios y otros llenos de la maldición, del pecado y esclavos de la injusticia. Algunos son hechos seres hijos de Dios y otros son seres hijos de ira. Hay una diferencia. Satanás es un espíritu de ira porque está destinado para la ira. Es un enemigo de Dios. Es un ser espiritual en oscuridad. Es un ser espiritual en tinieblas, en pecado. Él no es salvo. Eso es lo que ocurre entre estas dos partes. Somos seres espirituales.
¿Qué ser espiritual eres tú? Y tú eres un ser espiritual, no eres un cuerpo. Entonces, cuando ocurre esto, cuando entendemos esto, podemos ver que cuando Cristo Jesús nos hizo nacer de nuevo a nosotros, al ser espiritual que estaba en tinieblas y ahora está en luz. Y la palabra te dice que te vistas de ese ser espiritual, es decir, que exteriorices. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el viejo hombre ya no existe. El viejo hombre es ese espíritu caído que teníamos antes de Cristo Jesús y que nosotros mismos éramos. Ese viejo hombre ya murió, no existe más. Pero ¿qué es lo que ocurre con ese viejo hombre? ¿Por qué dice que nos despojemos de ese viejo hombre a pesar que ya hemos recibido a Cristo Jesús y murió ese viejo hombre? ¿Por qué razón? Porque ese viejo hombre queda solamente como un recuerdo. ¿En dónde? En nuestra alma. La palabra, en otras palabras, te está diciendo que expulses todo tipo de recuerdo y de viejas costumbres que ese viejo hombre inculcó en tu vida. Eso es lo que quiere. El viejo hombre era temeroso y le dijo al alma, a tu alma, a mi alma, le dijo: ten miedo, te vas a mover por temor. El viejo hombre era un hombre que se gozaba en el pecado y le dijo al alma: ¿sabes qué? A ciertos deseos que veo a mi parecer buenos para mí, le vas a hacer caso a la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Son contra el Espíritu de Dios. Son contra el Espíritu del nacido de nuevo. Entonces, es una instrucción a nuestra alma. Y esa instrucción ha quedado aún como recuerdo. No existe, pero ha quedado como un recuerdo. Entonces, en Efesios le está diciendo al creyente que el nuevo hombre, usted expulse ese recuerdo, que borre todo registro de recuerdo. Hoy en día existen personas que aún siguen la filosofía, por ejemplo, de Hitler. Es un recuerdo, pero Hitler ya no existe más, está muerto, murió. Pero queda su recuerdo. Y es nuestro deber, tal vez como sociedad, estoy usando un ejemplo, expulsar todo tipo de recuerdo de él, todo tipo de mala enseñanza que él educó a cierta gente. Y que se mantienen eso en memoria. Es lo mismo que ocurre en nuestro ser. Estamos encargados y somos llamados a reeducar nuestra alma. Y es a través de la palabra de Dios. Y que confiemos y que creamos la palabra, que no somos lo que muchas veces estamos haciendo como creyentes. Que realmente no es nuestro deseo particular. Por eso Pablo decía: lo que quiero no hago, y lo que no quiero, eso hago. Está hablando de una dualidad. No es que hay un diablo a la derecha y un angelito a la izquierda. No, esas son tonterías. Está hablando de nuestra naturaleza atrapada realmente en este cuerpo y muchas veces en un alma que no está siendo renovada por la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces nosotros mismos somos santos. Es por eso que se nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque si no, no podría ser. No habría forma de ser llamados hijos de Dios. Porque si tú eres un hijo de Dios, tienes que tener la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es 100% el amor, la perfección, la pureza y la santidad. Si tú tienes un 1% de maldad o un 0.0000001%, ya no eres pues hijo de Dios, ya eres una combinación. Y eso no lo admite Dios. Hay una naturaleza de santidad en nuestro ser. Esto es lo que ocurre. Me he tomado bastante tiempo en explicarlo. ¿Por qué?
esto de Efesios porque cuando usted entiende, empieza a ver cuál es su naturaleza en Cristo Jesús. Ahora, en Romanos, el capítulo 8, si usted me acompaña, Romanos, el capítulo 8, el versículo 9, dice la Escritura: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cristo Jesús nos permitió que el Espíritu Santo more en nosotros. ¿Ya? Hay una diferencia entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está morando juntamente con nuestro espíritu, o sea, con nosotros mismos. Y el Espíritu Santo es un gran maestro y le enseña a nuestro espíritu a cómo crecer. Empieza como un bebé espiritual, sin conocimiento, pero el Espíritu Santo le empieza a instruir en justicia. Y esto es a medida que usted lee la palabra de Dios. Y va creciendo en sabiduría. Y se va haciendo más fuerte y teniendo más conocimiento de qué áreas debe de empezar a tomar el lugar y a cambiar el alma. Esto es lo que ocurre. ¿Ok? Voy a usar un ejemplo un poco más adelante para que entienda esto. Y cuando uno realmente no está creciendo, yo voy a empezar, o vamos a empezar a dudar de que realmente no es un cristiano. Es un cristiano. Si uno no cambia, hay que dudar que una persona haya recibido a Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque tal vez con esta enseñanza de que entendamos que somos la justicia de Dios y hay santidad en nosotros y que realmente el problema es el exterior, nuestro cuerpo y nuestra alma mal renovada, ya usted va a entender que somos la justicia de Dios y que somos salvos por Él y que nada le va a apartar de la presencia de Dios. Entonces muchos aquí dicen, extraordinario, seguiré pecando porque bueno, igual soy salvo, igual hay una santidad en mí, Dios no me va a despreciar. Y sí, es cierto, Dios no lo va a despreciar, usted es santo, pero el hecho que usted tome esta actitud me está diciendo algo. Muy probablemente usted no haya recibido a Cristo Jesús. Claro, porque usted es un burlador. Esa no es la actitud. Por eso, en esta escritura, en Romanos, se hace un énfasis tremendo en que si realmente no estamos viviendo en una vida de Cristo, o no estamos siguiendo por ese rumbo, o tratando al menos de seguir por ese camino, sea lo que sea, si no estamos tratando de seguir esa senda, muy probablemente esa persona no haya recibido a Cristo Jesús, porque es propio y es natural de un hijo de las tinieblas aprovecharse de la palabra para justificar su manera de vivir. ¿Ok? Entonces el creyente no tiene la naturaleza de burlarse pues de Dios, sino al contrario, de vivir cada día más en santidad, es decir, cada día de vestirse de ese nuevo hombre. Sé que hay creyentes que no crecen, sé que hay creyentes atrapados en su cuerpo y por no leer la palabra de Dios, su espíritu sigue siendo infantil y por lo tanto no saben en qué tomar autoridad, cómo actuar, y hablo espiritualmente. Pero todo creyente no quiere mantenerse como un niño, sea como sea. A pesar de que no está creciendo, le gustaría crecer. Y nunca va a querer aprovecharse de la Escritura. He conocido a lo largo de mi vida a muchos creyentes que no han recibido a Cristo, que han recibido a Cristo Jesús, pero se avergüenzan de su estado de vida. Amén, amén. Yo voy a seguir hablando esto un poco más en el siguiente video, vamos a aclarar. Amén. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes y les recuerdo que Jesús es la palabra de Dios.